Jill no quería hacer adivinaciones en Navidad. ¿En serio? ¿Pero no te da curiosidad?, le preguntaba a su amiga. No, imagínate, para nada. ¿En qué siglo vivimos? ¿Qué adivinaciones? ¿De verdad hay gente que aún cree en eso?, protestaba Jill. Bueno, yo sí creo, por cierto. Mi abuela consiguió a su esposo gracias a una adivinación, dijo Mandy. Sin esa adivinación, nunca se habría casado, añadió Jill con un toque de sarcasmo. Quizás no se hubiera casado, dijo Mandy pensativa. Oye, ¿te estás escuchando a ti misma? ¿Cuántas personas se casan sin ninguna adivinación?, insistía Jill. No tiene nada que ver. Claro que mi abuela se habría casado, quizás con otra persona. O tal vez no. Pero entiende, Jill, el punto de la adivinación no es simplemente predecir el matrimonio. Es saber de antemano con quién te vas a casar, ¿entiendes?, chirriaba Mandy, tratando de convencer a su amiga. Esto parece de la edad de piedra, Mandy. ¿Te están casando a ciegas o qué? Todas esas adivinaciones eran relevantes hace 100 años, o quizás 200, cuando los padres arreglaban los matrimonios, y las chicas, de verdad, muchas veces veían a su novio, es decir, a su esposo, por primera vez en la boda. Así que querían saberlo de antemano, y como todos eran ignorantes y sin educación, no podían encontrar otro modo más que adivinar. Es medieval, declaró Jill. Vaya, qué ilustrada eres, se ofendió su amiga. Sí, imagínate, soy ilustrada. Pero bueno, tal vez no justo ahora, sino dentro de un par de años, cuando finalmente termine la universidad, sonrió Jill. Mandy, de verdad, piénsalo. ¿Qué sentido tienen estas adivinaciones si ahora la gente se conoce, sale, se enamora, algunos incluso se van a vivir juntos durante varios años y luego se casan? Ahora todo el mundo sabe perfectamente sin necesidad de adivinaciones quién se casará con quién y también quién no lo hará. Parece que yo no me voy a casar con Derek, añadió ella tristemente. ¿Por qué dices eso?, preguntó su amiga con simpatía, olvidando inmediatamente su enfado. Sí, a Jill se le llenaron los ojos de lágrimas. Dime, ¿qué le falta? ¿Qué más necesita? Ya vivimos juntos desde hace 6 meses, llevamos 2 años saliendo, nos conocemos desde hace 3. Mira a Rachel, del grupo paralelo, apenas se conocieron 2 meses y él ya le propuso matrimonio, y ni una palabra. Tal vez deberías insinuárselo, sugirió Mandy. ¿Mandy, insinuar qué más? ¿Qué más quieres que insinúe? Hace mucho que dormimos juntos como marido y mujer. Me hice un aborto por él, fue él quien me invitó a vivir con él. Ya pensaba, ya está, esto es todo, ahora me va a proponer matrimonio, dijo Jill con irritación. ¿Qué?, preguntó Mandy sorprendida. No, no es nada. Verás, no sé en absoluto por qué él ha hecho todo esto. Cuando se trata de preparar la cena, ahí está Jill. Cuando hay que lavar, limpiar, comprar regalos para su madre, ir al campo y desmalezar esas estúpidas papas, también soy yo. ¿Y para casarse? Y él se queda callado, ¿entiendes? Jill ya estaba casi gritando. ¡Qué cretino!, dijo Mandy. Eso es lo que digo, respondió Jill. Qué bien se acomodó, Jill. A él solo le hace falta una sirvienta gratis, no una esposa. Él simplemente se está aprovechando de ti, dijo Mandy. Bueno, no lo sé, Jill se limpió una lágrima. Entonces definitivamente deberías adivinar. Quizás él no sea tu destino,
tal vez estés perdiendo el tiempo con él. Mi abuela, cuando adivinaba en Nochebuena, hacía esto, salía a la calle y le preguntaba el nombre al primer extraño que se encontraba, era una adivinación que tenían. Y te imaginas, se conoció a un chico con exactamente ese nombre y se casó con él. Exclamó Mandy con alegría. Eso es solo una coincidencia, Dios mío, Mandy. Yo pensaba que había algo más. No voy a andar corriendo por las calles en Nochebuena preguntando nombres. ¿Cómo se llama ese abuelo?, preguntó Jill. Morgan, respondió Mandy. Jill se rió directamente en la cara de su amiga. ¿Es el nombre masculino más común? Por supuesto que es una coincidencia, Mandy. Ellos aquí adivinan. Ay, no puedo. Si le dijeran Sigismundo y 6 meses después realmente conociera a un Sigismundo, entonces lo pensaría, creer o no, se rió Jill. No necesito ningún abuelo Sigismundo. Mi abuelo Morgan me parece perfecto. En fin, Jill, ven si quieres, si no, no vengas. Nadie te obliga a adivinar, puedes simplemente quedarte al lado y mirar. Y además, nadie va a correr por las calles, hace mucho frío. Adivinaremos de otra manera, se rió Mandy. Jill se despidió de su amiga en la esquina. Allí los caminos se dividían, Mandy vivía cerca, solo tenía que cruzar el patio, mientras que Jill aún tenía que atravesar todo el parque, luego tomar el metro y caminar unos 20 minutos hasta su casa. Bueno, su casa era el apartamento de Derek. Quizás mi amiga tenga razón. Derek no necesita una esposa, solo una sirvienta. Alguien que limpie, lave y cocine. Todo esto es extraño. Si le gusta que lave y cocine, que se case, pensó Jill. Dudo que alguien aguante a una sirvienta si no le gusta cómo cocina y limpia. Ya lo habría echado y encontrado a otra. No, aquí hay algo más. Jill estaba segura de que Derek le haría una propuesta cuando ella le hablara de su embarazo. Bueno, cariño, qué niño. Tú aún estás estudiando, en mi departamento hay un desorden, estoy trabajando días enteros. ¿Qué vamos a hacer con el niño? ¿Se lo entregaremos a una niñera? Entonces, ¿cuál es el sentido de dar a luz, haciendo sufrir tanto a él como a mí?, dijo Derek. Jill quería llorar, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Pero la verdad, ¿cuál es el sentido? Cariño, prepárate. He hecho una cita, tenemos un excelente médico en el hospital, ella hará todo como debe, dijo Derek. No entiendo. ¿Prepararme para qué?, preguntó Jill. Ya basta, ya entendiste. Para un aborto. Vamos, vamos, ya nos están esperando, la apuró Derek. Jill no quiso discutir, ¿cuál era el sentido? No tenía a nadie a quien quejarse, no había a dónde ir. Cuando se mudó con él, había renunciado a su habitación en la residencia. Jill era huérfana y había ingresado a la universidad casi por casualidad, solo aceptaban a los niños de orfanato sin exámenes. Jill sabía que en algún lugar del mundo su madre estaba viva, respirando y viviendo. Era extraño que pudiera vivir así, tan fácilmente, sabiendo que su hijo estaba lejos. Su madre había dejado a Jill en el hospital, ella era una niña abandonada, de hecho, nunca había visto a la chica. Y tampoco quería. Conoció a Derek en la universidad, cuando ella estaba ingresando y él ya estaba a punto de graduarse. Ahora, Derek trabajaba en el hospital de la ciudad, en el departamento de traumatología, como anestesiólogo. Es un trabajo limpio, como él decía. Pesas al paciente, calculas la dosis, y boila.
El paciente duerme, los cirujanos sudan, y yo me siento mirando el monitor. Al principio solo salían, como Jill le contaba a su amiga, y luego la relación se convirtió en algo más. Más tarde, Derek dijo que estaba cansado de esconderse como un niño, corriendo por los rincones y escapándose de la residencia una hora antes de la medianoche, solo para no convertirse en calabaza. Era un hombre adulto, tenía un apartamento propio, y parecía que era hora de que ella se mudara con él. Así que Jill se mudó, llena de esperanzas de convertirse en esposa y madre. Pero ahora todo parecía haberse estancado. Y luego vino este aborto. Realmente ya no sabía qué hacer, en qué esperar. ¿Cómo podría decirle, Derek, cásate conmigo? Pero eso sería estúpido. O tal vez él simplemente se había olvidado. Hay muchas cosas. Últimamente en el hospital realmente han tenido mucho trabajo, lo llamaban incluso de noche y los fines de semana. Quizás pensaba que ya estaban casados. O tal vez estaba esperando una ocasión conveniente. Pero ya ha pasado un año, la Navidad fue, ¿qué más conveniente que eso? Pero no, todo estaba bien, todo era perfecto, y el silencio. ¿Qué debía hacer? Quizás debería dejarlo, estaba cansada de esta incertidumbre. ¿Sabes cómo dicen? Nadie ve a mamá lavar los platos, lavar la ropa, limpiar y cocinar, pero todos notan de inmediato cuando deja de hacerlo. Claro, no era la mamá de Derek, pero pronto, al parecer, lo sería. Quizás debería desaparecer por un tiempo. Tal vez entonces él lo notaría y recordaría que le prometió casarse. Pero no tenía a dónde ir. Incluso Mandy, su amiga íntima, vivía con sus padres y su hermano menor en un departamento pequeño, donde podría llevarla. Jill sabía que no quería ser una carga para los demás. Así que lo único que le quedaba era apretar los dientes y esperar. A veces se imaginaba con horror que Derek podría encontrar a otra y decirle, lo siento, cariño, ya no estamos en el mismo camino, qué horror. Jill sentía que la tierra se le escapaba de debajo de los pies y su mente se oscurecía solo con pensarlo. No porque amara tanto a Derek. Aunque sí, lo amaba, pero se daría cuenta de que no tendría a dónde ir. A veces, Jill incluso oraba para que eso no sucediera al menos hasta que terminara la universidad. Entonces tendría la oportunidad de encontrar un trabajo con un lugar para vivir. Aunque fuera en algún lugar remoto, lo principal era tener un lugar. Se acercaba la festividad de Año Nuevo, y este año caía convenientemente en fin de semana. Podían pasar tiempo juntos. Jill anticipaba cómo finalmente podrían salir a algún lugar a solas. Tengo una sorpresa para ti, dijo Derek en un tono misterioso. Jill buscaba las llaves del apartamento en algún lugar. Derek ya no estaba en casa. Jill comenzó a buscar las llaves de repuesto, pero no estaban por ninguna parte. Tal vez estuvieran en la chaqueta de otoño de Derek o en su chaqueta de viento. Abrió el armario y empezó a palpitar los bolsillos. En uno de ellos encontró algo duro. Por fin. Pensó Jill, metió la mano en el bolsillo y tocó una cajita. Sin pensarlo, de forma automática, la sacó y la abrió. Dentro había un anillo. ¡Oh Dios! ¿De verdad es un diamante? Le pasó por la cabeza. Por eso había tardado tanto en hacer la propuesta. Quería ahorrar dinero, comprar un diamante real y proponerle, como en las películas. ¡Qué romántico!, pensó Jill. Ahora entendía de qué sorpresa hablaba Derek. Probablemente había decidido llevarla a algún lugar en Navidad y proponerle en un restaurante. Jill estaba completamente feliz.
Pasado mañana sería Navidad y entonces todo quedaría claro. Finalmente, se convertiría en una verdadera novia, oficial, con un compromiso y un anillo. Y después de eso, no quedaría lejos la boda. En el bolsillo contiguo encontró las llaves de repuesto, pero ahora solo podía pensar en una cosa. Jill intentaba ocultar el brillo en sus ojos y la tierna sonrisa para no arruinar la sorpresa. Parece que Derek no notaba nada. Ahora lo importante era parecer lo más natural posible cuando él se arrodillara. Jill incluso practicaba frente al espejo. Al día siguiente decidió ir a un salón de belleza y peluquería. En un día tan importante debía lucir especialmente hermosa. Gracias a Dios, Derek no notó nada. Los hombres rara vez prestan atención a los cambios drásticos y mucho menos a los cuidados básicos de la piel y el cabello. Todo lo que hacía Jill lo hacía más para ella que para Derek. Y así llegó el día de la celebración. Cariño, me llaman de urgencia al trabajo. Hay una operación de emergencia, a un paciente del que te hablé le ha ido mal de repente, dijo Derek mientras se vestía. ¿Qué paciente?, preguntó Jill, confundida y tratando de ocultar su decepción. Bueno, ¿no te lo conté? Derek la miró con desdén. Quizás se lo conté a otra persona. Hoy es Navidad, cariño. Tú haz algo sin mí. Mira una película, solo que sea divertida, y no me esperes. Lo más probable es que me quede en la clínica, es un caso complicado. Derek se fue, y Jill simplemente rompió a llorar. ¡Qué mala suerte!, pensaba mientras se ahogaba en lágrimas. Pero enseguida trató de consolarse, se iba a casar con un médico, y su principal deber era salvar vidas. Jill llamó a su amiga y preguntó si aún era válido la invitación a la fiesta. Por supuesto que sí, respondió Mandy. Jill decidió que no se quedaría en casa llorando por la noche arruinada y la propuesta fallida. Se dirigió a la casa de una compañera de clase, conocida comúnmente como Mandy. No tenía nada que hacer y no quería estar sola. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. Había tanta gente como en un festival. La música resonaba, las velas ardían por doquier, había copas por todas partes y la gente se movía de un lado a otro. A los pocos minutos, Jill lo vio. No, no era Derek, como muchos podrían haber pensado. Simplemente, nunca había visto a un hombre tan guapo, quizás solo en el cine o en los lienzos de los artistas. Él estaba sentado en un sillón con los ojos cerrados, inclinando la cabeza hacia atrás. Sus manos caían relajadas de los reposabrazos, su piel morena parecía aún más oscura bajo la luz de las velas y las luces de colores que adornaban el lugar. Sus rizos negros caían sobre sus hombros. Parecía que el hombre estaba dormido. Hipnotizada por su belleza, Jill se abrió paso entre la multitud y se acercó para ver mejor al apuesto desconocido. ¿A quién pertenecerá este chico? ¿Con quién vino? ¿Y qué chica tan atrevida dejó un tesoro así sin supervisión? Jill no se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente. ¿Te gusto?, preguntó él, sin abrir los ojos. ¿A mí? No. Balbuceó Jill y bajó la mirada. Jill, ¿ya estás aquí? ¡Qué bueno que viniste!, gritó Mandy, apareciendo de repente como un duende de una caja de sorpresas. Se lanzó a los brazos del joven en el sillón. «Conócelo», dijo Mandy en voz alta y le acarició la mejilla al chico como si fuera un hámster. ¿No es un verdadero bombón? Bueno, ahora está claro con quién vino, pensó Jill. Mandy era una chica volátil. Cambiaba de chicos como si fueran guantes y no buscaba relaciones serias.
Jill se dio la vuelta, perdiendo todo interés en el guapo. ¿Y para qué lo necesitaba? Tenía a Derek. Es mi primo. Está de paso este fin de semana, gritó Mandy, tratando de sobrepasar la música. Jill, dijo Jill, volviendo a girarse. No es que esta noticia la alegrara. Si este chico no tenía a nadie aquí, seguro que alguien lo esperaba en otro lugar. No hay guapos que estén solos. No podía simplemente irse sin mirar atrás. Y, por el nombre, era gitano. Ahora quedaba claro el origen de su piel morena y sus cabellos rizados y negros, reflexionaba Jill. Era extraño cómo una chica rusa común podía tener un primo gitano, aunque fuera segundo. Bueno, eso era asunto de Mandy. Pronto ella desapareció de nuevo, y el chico no se apartó de Jill durante toda la noche. Cerca de la medianoche, todos comenzaron a reunirse en el gran salón alrededor de una mesa redonda para hacer una sesión de espiritismo. Parecía que iban a invocar a alguien, un antiguo pasatiempo estudiantil. Sobre la mesa estaban dispuestas letras de papel y un plato estaba dado vuelta. De ninguna manera, Jill no va a participar. Hace mucho tiempo, cuando estaba en el orfanato, una de las chicas mayores había invocado espíritus de esta manera. No terminó bien, las chicas se asustaron, alguien dejó caer una vela, comenzó un incendio. Una de las chicas murió y otras dos fueron llevadas al hospital. Esa historia se había quedado tan grabada en la mente de Jill que desde entonces había desarrollado un pánico a todo tipo de adivinaciones y a lo que fuera relacionado con lo sobrenatural y esotérico. Ahora ya era adulta, y eso, por supuesto, no le causaba pánico, pero no tenía intención de participar en eso. Se acomodó silenciosamente en un rincón, justo en la silla donde había estado Oliver al principio. ¿Por qué no adivinas? Escuchó su voz cerca. No tengo ganas, ya sé todo sobre mí. ¿Y tú, por qué no estás con ellos? Cambió Jill de tema. No se nos permite, por nuestra fe, dijo el chico. ¿Y cuál es tu fe? Preguntó Jill. Soy gitano. Bueno, en parte, solo por parte de padre, pero eso no cambia nada. Entonces no me equivoqué, pensó Jill. Había visto a niños con un parecido similar en el orfanato. Aunque no eran rechazados como ella. Muchos tenían padres, simplemente les habían quitado la custodia. Algunos incluso tenían madres que venían a visitarlas, a entregarles algo. Las adivinas apagaron todas las guirnaldas y apagaron las velas, dejando solo una, la que estaba sobre el plato. Casi en la oscuridad total, Jill sintió como su mano tocaba la suya. Quería retirar la mano, pero por alguna razón no lo hizo. Sus cálidos dedos se entrelazaron con los de ella. «Qué piel tan aterciopelada la de las manos de este chico», pensó Jill. Probablemente no ha trabajado un solo día con las manos. Jill tampoco podía entender por qué de repente no retiró la mano. ¿Por qué no dijo que estaba casi comprometida? Las adivinas miraban con entusiasmo el plato, moviéndolo por la mesa, acompañando todo con exclamaciones entusiastas. ¿Y quién se casará este año?, preguntó de repente una de las chicas. El plato comenzó a deslizarse sobre la mesa, de letra en letra, formando nombres. Selena. Soy yo, exclamó una chica. Tracy. Soy yo, gritó la segunda. Cheryl. Pero yo ya estoy casada. Se escuchó una exclamación de sorpresa. Bueno, significa que te divorciarás y volverás a casarte, dijo otra chica. El plato continuaba formando nombres sin parar, como en una lista de asistencia.
Dilo en susurros, Jill, Jill, pidió Oliver, apretando fuertemente su mano. Chicas, ¿quién aquí es Jill? Preguntó alguien de las adivinas. Jill, te casarás este año. Gritó Mandy. Espero que sea conmigo, susurró Oliver al oído de Jill y literalmente la besó en los labios en un apasionado beso. ¿Por qué? ¿Por qué Jill no lo apartó? Ella respondió al beso. Le gustaban sus cálidos y tiernos labios, su fragancia. Las manos de Derek siempre estaban frías. Él lo explicaba diciendo que las lavaba con frecuencia y sus labios también estaban fríos en el momento del primer contacto. Pero las manos y los labios de Oliver eran cálidos, tiernos y aterciopelados. Él se ofreció a acompañarla a casa. Ella no se opuso, pero durante todo el camino trató de encontrar una forma de decirle que no vivía sola, que en realidad vivía en el apartamento de su novio. Pero no tuvo que decir nada. Frente al edificio, Oliver le besó la mano, se inclinó y, dándose la vuelta, se alejó. Jill lo observó hasta que desapareció de vista y se metió rápidamente en el edificio. De hecho, esta noche le hicieron una propuesta, pensó. Justo frente a la puerta, mientras insertaba la llave en la cerradura, de repente recordó, ¿y si Derek ya está en casa? ¿Qué le dirá? Con el corazón latiendo con fuerza, Jill abrió la puerta. Estaba oscuro. No había nadie en casa. Exhaló ruidosamente y se fue a dormir. Derek regresó al día siguiente, como había dicho. Vaya noche la de anoche. Ese viejo estuvo a punto de morir 3 veces, justo durante la operación y un par de veces más después. Así que estuvimos todos alrededor de su cama. Y luego trajeron a los heridos de un accidente, un verdadero infierno, dijo Derek mientras se quedaba dormido. Todo el día, mientras él dormía, Jill pensaba en Oliver. Un extraño y confuso sentimiento hacia ese hombre estaba surgiendo en su alma. Pero, seamos sinceros, un encuentro extraño. ¿Valía la pena darle importancia? Mandy había dicho que solo estaba de paso durante el fin de semana. ¿De paso a dónde? ¿De dónde venía? ¿Qué era realmente? Pero Jill recordaba de su tiempo en el orfanato lo extraños que eran esos tipos. Por la tarde, Derek se despertó. Parecía no solo cansado, sino exhausto. ¿Y qué sorpresa me prometiste? Preguntó Jill, bajando la mirada con languidez y sonriendo coquetamente. Ah, sí. Mira, Jill, probablemente no podrá ser. Justo hoy nos invitaron al cumpleaños de uno de mis colegas. Rara vez salimos, así que pensé que sería una verdadera sorpresa para ti. Pero me siento algo cansado, me siento un poco roto. ¿Quizás no vayamos?, dijo Derek. Jill estaba desconcertada. ¿El cumpleaños de un colega? Pero allí seguro que no hará una propuesta, pensó. Derek notó la confusión en su rostro. ¿De verdad lo deseas?, preguntó con esperanza de que ella dijera que no. Ella solo asintió. Bueno, no sé. Entonces prepárate, tienes 5 minutos. Solo felicitaremos y ya, no nos quedaremos mucho tiempo. La verdad es que estoy cansado, dijo Derek. Gregory era cirujano en el departamento de traumatología del mismo hospital donde trabajaba Derek. Además, trabajaban en el mismo equipo, así que se conocían bien. No es que los cirujanos fueran la élite de la medicina, pero siempre se mantenían aparte, y si hacían amistad con alguien, solo era con colegas.
Derek recibió la invitación al cumpleaños exclusivamente porque él y Gregory no solo trabajaban juntos, sino que también habían estudiado juntos. Jill no recordaba a Gregory en absoluto. Cuando conoció a Derek, él ya estaba en su último año, y solo tenía ojos para él. Los otros estudiantes de último año le parecían unos hombres adultos. Oh, joven dama, recuerdo cómo volvieron locos a nuestros principales galanes en el curso. Ay, me callo, Derek, solo no me taladres con tu mirada. Tal vez la hipnosis funcione en tus pacientes, ahorrándote en anestesia, pero a mí no. Tengo la vacuna contra la rabia, bromeó Gregory. No le hagas caso, los cirujanos tienen ese humor, negro como sus almas, dijo Derek. La fiesta fue bastante aburrida. Jill pasó toda la noche pensando en la propuesta, pero estaba claro desde el principio que si Derek tenía intención de hacerla, no sería hoy. Pronto comenzaron a prepararse para volver a casa. Jill quería regresar lo antes posible. Aunque estaba estudiando medicina. Realmente, Jill no siempre entendía el humor de los médicos en práctica. Cuando la conversación alcanzaba cierto punto de tensión, todos se dispersaban según sus intereses, discutían sobre temas laborales, operaciones pendientes, éxitos y fracasos pasados. Pero, colegas, ¿cuánto se puede hablar de trabajo? Aquí estamos para descansar. Intentó varias veces sacar el tema del cumpleañero, pero nadie le prestaba atención. En cuanto se detenían las conversaciones sobre trabajo, se hacía evidente que no había nada de qué hablar. Pasaron unos días. Derek estaba de guardia. Jill de repente quiso ver el anillo una vez más y, a que negarlo, quería tomarle una foto con el teléfono para mostrárselo a su amiga. Mira y envidia, pronto esta belleza estará brillando en mi dedo. Jill rebuscó en todo el armario, pero ¿cómo era posible? Ahí estaba la chaqueta, pero no había nada en el bolsillo. Quizás Derek revisó el anillo de vez en cuando y se dio cuenta de que estaba de manera extraña, o, al darse cuenta de que no había llaves de repuesto porque Jill las había recogido, pensó que ella encontraría el anillo y sin querer lo escondió de nuevo. Pero no fue un sueño ni una alucinación. Lo había visto, lo había tocado e incluso casi se lo había probado, pero luego decidió que si había descubierto el plan secreto de Derek, al menos él debía ponérselo en el dedo. Así que el anillo había desaparecido, y lo más frustrante de toda esta situación era que no podía preguntarle nada a Derek. Era difícil imaginar cómo se enojaría si ella de repente le dijera algo como, Derek, querido, ¿dónde está el anillo que encontré en tu bolsillo, cuando me harás la propuesta? En la mente de Jill, sonaba más o menos así, querido, aquí estoy hurgando regularmente en tus bolsillos. De ninguna manera. Definitivamente no eso. Eso sería una verdadera traición. En el orfanato, los ladrones eran severamente castigados. Escuchó que en otros orfanatos simplemente les daban una oscuridad, pero allí todo era diferente. El director reprimía estrictamente tal conducta, eso podía llevarte a otro orfanato o incluso a una escuela especial para niños. Y esas escuelas especiales no solo se enfocaban en la enseñanza de matemáticas o idiomas extranjeros, también había escuelas para adolescentes problemáticos, como internados o el mismo orfanato, pero en esencia, eran prisiones para menores delincuentes. Allí se reeducaban niños con carácter difícil, y pocos querían ir allí por su propia voluntad. Por lo tanto, las demandas del director se cumplían. Y a los ladrones, y a cualquier otro que cometiera una falta, se les castigaba de otra manera. Y créanme, tal castigo a veces puede ser peor que la oscuridad. A la persona culpable simplemente se le ignoraba, no se le notaba. Pasen de largo.
Toda la clase podía pisarle el pie. Y si algún maestro se daba cuenta de esto, los niños con ojos cristalinos decían que no habían notado nada. Nadie se sentaba junto a él, nadie le saludaba, no se le preguntaba nada, siempre le miraban a través de él. Por ejemplo, al salir de la habitación donde quedaba una persona así, siempre se apagaba la luz, como si no quedara nadie allí. No se compartía comida ni golosinas de las que se traían. Si alguien recibía paquetes de padres más o menos conscientes o simplemente de parientes, había niños que no tenían padres, pero sí abuelos. Simplemente eran tan mayores que no podían llevárselos a casa. Sin embargo, los visitaban regularmente y enviaban paquetes. En el hogar de niños era costumbre compartir todo con todos, pero con una persona así nadie compartía. La influencia psicológica es el método más aterrador de influir en una persona, y no digan que es una tontería. Ignorar o boicotear a un niño, por ejemplo, un niño al que se le ha declarado un boicot en la escuela, regresa por las noches a casa con sus padres, hermanos y hermanas, amigos en el patio, que puede ni siquiera sospechar lo que está ocurriendo en la escuela. No estaba separado de la sociedad en general. Quien diga lo que diga sobre una persona, esta es un ser social, y el entorno de los niños del hogar gira exclusivamente en torno al hogar de niños. A veces los compañeros de habitación son tus hermanos y hermanas, mamás y papás, e incluso abuelos. No oficialmente, algunos de los cuidadores apoyaban tales métodos, también empezaban a ignorar a los educandos, especialmente cuando se trataba de robo, y aquí la pobre persona no lo tenía nada fácil. Aún no se sabe cómo se comportarían ustedes si dejaran de ser notados no solo en la escuela, sino también en el patio, en casa, e incluso por mamá y papá. En ese momento ya se podría pensar, ¿y si realmente te has convertido en un fantasma o si en realidad no existes? Jill recordaba la historia de un niño solitario. Era un año más joven. Los padres del niño habían muerto en un accidente de tráfico y la abuela era anciana y vivía en un pueblo muy lejano. En resumen, las autoridades de protección decidieron que sería mejor para el niño estar en un hogar de niños. La abuela no podía visitarlo, pero enviaba paquetes de manera muy puntual. Pero, ¿qué podía enviar desde un pueblo remoto? Así que la abuela le enviaba a su nieto galletas que había hecho ella misma o pasta seca que había conseguido de algún lado. A veces enviaba semillas y otras veces simplemente calcetines y manoplas de lana. Como se dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Pero solo imaginen lo que era para un niño de una familia normal y acomodada caer en las duras condiciones de un hogar de niños y recibir de su abuela no dulces, sino galletas de pan negro. El niño no pudo resistir y robó una chocolatina de alguien. Lo juzgaron en el patio trasero los estudiantes mayores y lo condenaron a un año entero de ignorancia. A un año completo. Al principio el chico se mantuvo, luego empezó a ceder, a llorar a menudo, y nadie podía acercarse a él y preguntarle, ¿por qué lloras? También podía ser sometido a boicot. Y luego llegó un paquete de la abuela. La cuidadora lo tomó y devolvió el paquete con la formulación, este niño no está registrado. Y así, por despecho, como castigo. Pero nadie pensó en la abuela, y pronto llegó la noticia. ¿Que la abuela había fallecido? ¿Fue esto resultado de una coincidencia monstruosa, o al enterarse de que su nieto no estaba en el hogar de niños, la anciana decidió que lo habían adoptado y que ahora no lo volvería a ver? Por cierto, para aclarar, esos niños que tenían familiares y padres no firmaban renuncias, como Jill, y no podían ser adoptados.
Así que, si en las películas les muestran una inversión en la adopción, preparan ya sea huérfanos absolutos o aquellos cuyos padres han firmado la renuncia. Jill no recordaba cómo había terminado el asunto con el niño, pero sí recordaba claramente cómo una sensación de miedo helado se apoderaba de su alma y cubría su cuerpo de sudor frío cada vez que se imaginaba en el lugar de ese niño. Dios no lo quiera, perder a su propia abuela por un chocolate y por su propia debilidad. Se prometió a sí misma que nunca en la vida tomaría lo ajeno. Así que confesar que vio el anillo en el bolsillo de Derek equivalía a confesar que había robado. No, Jill guardaría silencio sobre lo que había visto, aunque la amenazaran con torturas hasta el final de sus días. Pero, de todos modos, ¿cómo se las arregló? ¿Pero por qué no podía esconder el anillo en otro lugar, donde ella no lo encontrara? Pronto buscaría un lugar escondido, podría guardarlo en su trabajo. Jill compartió sus dudas con Mandy. Simplemente no tenía a nadie más con quien hablar. Con Mandy había sido amiga desde el primer curso, desde que ingresaron a la universidad. Ambas fueron juntas a la oficina de admisiones a presentar sus documentos. Mandy tampoco había hecho los exámenes de ingreso, era una estudiante de oro, le habían garantizado la admisión según los resultados de sus exámenes de graduación. En aquellos tiempos no se realizaba ningún examen único, y Jill entró como huérfana y también sin exámenes. Parece que por culpa de personas como nosotras, alguien no podrá entrar con una beca, comentó Mandy casualmente. ¿Tú también eres huérfana? ¿De qué hogar de niños?, preguntó Jill. No, no soy del hogar de niños, simplemente estudio demasiado bien, observó Mandy con cierta tristeza. Y Jill, con un tono significativo, dijo, ¿qué? ¿Y tú crees que ser estudiante ejemplar es fácil en la vida? Te consideran una empollona y una nerd. Parece que ambas somos parias en esta sociedad, solo que desde polos opuestos. ¿Y sabes qué? Vamos a ser amigas simplemente por fastidiar a todos. Ven a visitarme este fin de semana, mis padres son geniales, mi mamá hará empanadas, dijo Mandy. ¿Mamá? Eso es bueno, pensó Jill. Pero no es mi culpa que tú no tengas mamá. Aunque puedo compartir la mía, ella es buena. Aunque hay otro pequeño demonio. Pero tú no le prestes atención, todo estará bien, dijo Mandy. ¿Y por qué no?, pensó Jill. Al fin y al cabo, no iba a estar toda la vida encerrada en su caparazón. Está comenzando una nueva vida, saliendo al mundo. Quizás no sea tan aterrador y hostil. Desde entonces, se convirtió en la mejor amiga de Mandy y una habitual en su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Para ser sincera, Herman, el hermano de Mandy, no resultó ser tan malvado como su hermana lo había publicitado. Simplemente, para ella era su hermano menor, que desde la infancia había acaparado la atención de sus padres y que, quizás, incluso había acaparado un poco más de atención de la que le correspondía. Y Jill era una persona ajena para él, y con ella se comportaba de una manera más controlada. Incluso llegaron a hacerse un poco amigos. La mamá de Mandy estaba muy agradecida con Jill. Con su llegada a casa, la relación entre hermana y hermano se volvió menos tensa. Y, siendo honesta, Mandy no había tenido amigas desde los 12 años. Cuando quedó claro que iba a esforzarse por conseguir la medalla de oro, todas sus amigas desaparecieron de inmediato. Empollona, nerd, sábelo todo, eso era lo que escuchaba en la escuela desde que se convirtió en estudiante ejemplar. Pero, ¿acaso era su culpa que Dios le hubiera dado inteligencia y que supiera cómo usarla? Así comenzó la verdadera amistad entre las 2 aspirantes a estudiantes y luego estudiantes de la Facultad de Medicina.
Mandy incluso le rogó a su madre que le permitiera a Jill quedarse a vivir con ellas, pero Jill nunca había vivido en una familia. Una cosa era ir de visita, tomar té y quizás quedarse a dormir un par de noches, pero sabiendo y entendiendo claramente su lugar, sabiendo que al amanecer se iría de regreso a su mundo. Y otra cosa era quedarse, aunque fuera para siempre. Entonces tendría que cambiar sus hábitos, cambiar su forma de ver la vida, someterse en algunos aspectos, suavizar algunas cosas. Al fin y al cabo, no estaban planeando adoptarla. Era un poco tarde, a esa edad, para conformarse con ser simplemente una inquilina. ¿O qué sería ella? ¿Una diversión para la hija mayor, un entretenimiento para el hermanito? ¿Cuál sería su estatus? Admitámoslo, no tenía intenciones de mudarse con Mandy. No, Jill tampoco tenía intenciones de tomar tales pasos. Aunque fuera solo un lugar en la habitación del dormitorio estudiantil, era su lugar legítimo, su cama, su mesita de noche y su estante en el refrigerador. Nadie tenía derecho a quitarle eso. Quizás no fuera mucho y no tan lujoso, pero era suyo. Además, podía ir allí en cualquier momento y decir que vive allí por derecho. Claro, siempre y cuando estuviera estudiando en la universidad, y Jill lo estaba. Le costaba mucho, el bagaje de conocimientos de su escuela del hogar de niños no era tan rico como el de Mandy, pero como mejor amiga, Mandy ayudaba a Jill. Luego, Jill conoció a él, Derek. Era tan. Jill ni siquiera sabía cómo describirlo. Ni siquiera sabía si lo amaba o no. Simplemente se sentía atraída hacia él con todo su ser, con todo su corazón, con todo su cuerpo. Junto a Derek se sentía tranquila, segura. Mientras él estudiaba la especialidad, no solo salían, y después de que él terminó la especialidad, sus padres le compraron un apartamento. Casi en ese momento él le propuso que se mudara con él. Y ya saben lo que pasó después. Luego vinieron los sueños, las esperanzas, luego un aborto, nuevamente algunas esperanzas y sueños. Durante todo ese tiempo, Mandy estuvo al lado de Jill. Fue ella quien ideó el apodo cariñoso Jill, y luego ese sobrenombre fue adoptado por otros, incluido Derek, aunque él la llamaba más a menudo pequeña. A veces, Jill incluso sentía que Mandy le había tenido envidia desde el principio. Tan pronto como conocieron a Derek, Mandy la disuadía de salir con él. «Qué mala suerte has tenido, amiga, de meterte con un mujeriego», decía Mandy. «¿Por qué mujeriego?», preguntaba Jill. «Solo míralo. Tiene una mirada como la de un gato que ha visto un tarro de crema agria», bromeaba su amiga. «Pero no sé, simplemente tiene unos ojos». «¿Qué tiene que ver su mirada?», no entendía Jill. «Exactamente eso es lo que no entiendes». «¿Y cuántos chicos has tenido tú?», preguntó Mandy. «Bueno, en general, ninguno. Sabes, ni siquiera he tenido gatos, así que no tengo con qué comparar», respondió Jill. Mandy tenía un poco más de experiencia en ese aspecto. Y si en la escuela no se esforzaban por hacerse amigos de ella, en la universidad estaba compensando por completo. Para cuando Jill conoció a Derek, Mandy ya había tenido 3 chicos, a 2 los dejó ella misma, y 1 la dejó a ella. En ese momento, estaba saliendo con 2 a la vez. Mandy claramente quería recuperar el tiempo perdido en los últimos años de la escuela, antes de convertirse en una seria mujer adulta, doctora, esposa y madre. Así que, en cuestiones del corazón, así como en todas las demás, Jill consultaba a Mandy. Y ahora necesitaba contarle a su amiga sobre la situación con el anillo, que debía pensar, qué hacer, si debía esperar o hablar con Derek y aclarar las cosas.
La vida adulta es dura, especialmente cuando no tienes a tu mamá o abuela cerca, al menos una tía, dijo finalmente Jill. Vamos, deja eso. En asuntos del corazón, cada uno es por sí mismo. ¿De qué sirve que yo tenga madre? ¿Crees que ella me va a dar algún consejo? Dios me libre. Jill, baja a la tierra. Ella se casó virgen. ¿Qué me puede aconsejar? Incluso si supiera cuántos chicos he tenido, me enviaría a un monasterio o, peor aún, a la Torre de la Prohibición. Así que no te preocupes en el amor, en realidad todos están en la misma situación. Nadie le cuenta a sus mamás y abuelas sobre sus problemas amorosos. Todos lo manejan solos. Sin embargo, si necesitas un consejo, deja a tu Derek. Él no es para ti. Decía Mandy. No, eso no es una opción, respondió Jill pensativa. ¿Y qué, entonces, crees que es una opción? ¿Ves? ¿Para qué necesitas consejos si ya sabes de antemano que no es una opción para ti? Simplemente vuelve a tu corazón y entenderás qué hacer, dijo Mandy. El problema es que no escucho. No me dice nada. Estoy confundida, si ya vivimos juntos, teóricamente ya podríamos tener un hijo, incluso compró un anillo, pero no me hace la propuesta y lo volvió a esconder. Rayos. Mejor hubiera sido no encontrarlo, vivir en paz sin sospechar nada, dijo Jill. Bueno, no sé. Yo lo dejaría y encontraría a otro. ¿Acaso el mundo se centra solo en él? Respondió Mandy. ¿En quién se centra? Preguntó Jill. Bueno, ¿qué tal Oliver? Preguntó Mandy con picardía. ¿Qué Oliver? Espera, ¿qué tiene que ver él aquí? Se rió Jill. No lo sé, si tiene que ver o no, pero ya me ha estado taladrando los oídos sobre ti, sonrió Mandy nuevamente con astucia. Piensa en ello, podríamos incluso hacer lazos familiares, seremos hermanas de verdad. ¿Y qué te ha contado? Preguntó Jill, sintiéndose un poco tensa por dentro. Se imaginó que Oliver le había contado a su hermana sobre el beso en la fiesta. ¡Oh Dios, qué vergüenza! ¿Y si ella suelta eso? No, él no cuenta, solo pregunta, ¿qué, cómo, con quién, dónde? Respondió su amiga. Bueno, ¿por qué no me pregunta a mí? ¿Acaso no se fue? Inquirió Jill. Se fue, pero, verás, vivimos en el siglo XXI y un objeto tan común como el teléfono fue inventado hace mucho tiempo, se rió Mandy. Muy graciosa, Mandy. Pero no te atrevas a darle mi número de teléfono. Derek se volverá loco de celos. Dijo Jill. Tranquila, tu Derek ni se enterará. Pero deberías pensar en Oliver, dijo Mandy. ¿Qué hay que pensar? No me falta más que eso. Respondió Jill. Te quedaste callada. Oh, lo siento, no quise decir eso. Está bien, no te disculpes. Entiendo todo, solo que tú no deberías fijarte en la nacionalidad. ¿Quién sabe qué mezcla llevas dentro? ¿Quiénes fueron tus padres? Y, por cierto, Oliver es muy rico. Si no fuera mi hermano, me lanzaría sobre él, con brazos, piernas y dientes, y no lo soltaría. Además, creo que es increíblemente guapo, una combinación rara de belleza y riqueza, confesó Mandy. Ella no se ofendió con su amiga por comparar su familia con un campamento. No hay nada de qué pensar, me casaré con Derek, dijo Jill. Ajá, si te invita. De lo contrario, estarás lavándole los platos, lavando y cocinando toda tu vida, dijo Mandy sin más. Jill no quiso discutir con su amiga,
sobre todo porque ésta no le aconsejó nada útil, solo le recordó innecesariamente sobre Oliver. Apenas había dejado de pensar en esa debilidad momentánea que se permitió en la fiesta. En realidad, no obligaba a nadie a nada. ¿Qué importa si respondió a un beso? Ella no le fue infiel a nadie y ama a Derek. Extraña palabra amor. ¿Cómo se puede llamar con una sola palabra al sentimiento de una madre hacia su hijo, al sentimiento entre un hombre y una mujer, e incluso a un trabajo que te gusta hacer? También se le llama querido. Todos aman todo, el mundo está simplemente impregnado de amor. Al mismo tiempo, todos sufren. Jill ni siquiera podía responder clara y claramente a la pregunta, ¿ama a Derek? Más bien, se había acostumbrado a él, lo conocía, le confiaba. Le había confiado hasta hace poco, pero ahora no sabía qué pensar. No en vano se dice, cuanto menos sabes, mejor duermes. O, mejor hubiera sido no saber nada sobre ese anillo escondido. ¿Cómo hacer para olvidarlo? Ahora, después del recordatorio de su amiga, Jill pensaba cada vez más en Oliver. El ardiente beso le venía a la mente con mayor frecuencia. ¿Y si de verdad simplemente se arriesga y responde a los sentimientos de ese hermoso gitano? Ella quería desaparecer de la vida de Derek por un tiempo, para que él entendiera que podía perderla. No, Jill no pensaba engañarlo, solo hacer como si tuviera un romance, para que él lo viera. Derek verá qué guapo la corteja. Bueno, y posiblemente se decidirá más rápido a hacerle la propuesta, así pensaba Jill y, con esos pensamientos, llamó a Mandy. ¿Puedes darle mi número de teléfono a Oliver? Dijo Jill. ¿Hablas en serio? ¿Has pensado bien en esto? De repente, Mandy se volvió seria. Pero, ¿no fuiste tú quien me aconsejó prestarle atención? Dijo Jill. Está bien, veo que eres una chica adulta, dijo Mandy y prometió comunicarse pronto con su hermano. Oliver no tardó en llamar, lo hizo al día siguiente y fijó una cita. Jill se dirigía a esa extraña cita planificada y estaba nerviosa. Siendo honesta, el breve encuentro había dejado más huella en su memoria, tanto en sensaciones como en sentimientos. En resumen, Jill recordaba vagamente cómo era Oliver, alto, moreno, rizado, cálido, y eso era todo. Quizás se había imaginado el resto. Sí, lo reconoció de lejos y, para su sorpresa, seguía siendo tan atractivo como ella lo recordaba y lo imaginaba. Inmediatamente la abrazó y, de nuevo, inesperadamente, como aquella vez en la fiesta, prácticamente se le lanzó a los labios. Lo siento, pero ¿podemos ir un poco más despacio? Dijo Jill. No estaba lista para forzar las cosas de esa manera tan brusca. Al fin y al cabo, según su plan, Oliver solo era una herramienta para lograr el objetivo principal, provocar a Derek para que se casara. Judicando por la insistencia del gitano, estaba listo para llevarla a la cama en ese mismo momento. La cita era algo extraña. Oliver no dejaba de sugerir, cada 2 palabras, que fueran a su casa. ¿Cómo no entiende que con esa insistencia la está alejando y asustando? Jill ya había comprendido claramente que no tendría nada serio con ese chico guapo. Aunque fuera muy rico, no podría soportar ese temperamento. Eso no era amor, sino más bien una especie de locura que terminaría muy rápido. No, no era su tipo. Quizás valía la pena dar ese paso, incluso para ella misma, solo para entender que Derek, tranquilo, sereno y hogareño, era mucho mejor, más cercano, más querido y amado. Probablemente, al final de la noche, Jill de repente sintió que se le daba vuelta la cabeza. Por favor, llévame a casa, dijo, se levantó,
de repente le nubló la vista y se cayó. Llegó una ambulancia, se apresuraron y trataron, pero no lograron nada. La ambulancia constató la muerte. Llegó el féretro. Jill fue llevada a la morgue del hospital. Se estaban preparando los funerales. Jill fue colocada en el ataúd, vestida con elegancia, adornada con flores, se preparaba la ceremonia y de repente un hombre irrumpió en la iglesia. Derek, detente, gritó. Gregory, ¿qué haces aquí? Silencio. Detuvo a su amigo Derek. ¿No entiendes que está viva? Gregory hablaba en voz alta, estaba emocionado. Cálmate. ¿De dónde sacas eso? ¿No lo entiendes? La autopsia. ¿Entiendes? La autopsia. Gregory se ahogaba por la emoción. ¿Qué? ¿Qué autopsia? Cálmate. Repetía Derek. Silencio. ¿Puedes hablar más bajo? No se puede hacer la ceremonia, está viva. No le hicieron la autopsia. Finalmente exclamó Gregory. Ah, ¿de eso hablas? Bueno, sí, no le hicieron. Yo no lo permití. ¿Por qué la ambulancia declaró la muerte por infarto? Eso puede pasar con los jóvenes, boba. Simplemente acéptalo como un hecho. No entiendo por qué te has puesto tan nervioso, dijo Derek, mirando fijamente a su colega. Nada, solo estoy hablando por justicia. Gritó Gregory, y su voz resonó por las bóvedas de la iglesia. No me obligues a llamar a la policía. Dijo Derek. Déjanos en paz y sal de la iglesia. ¿Sabes qué? No me voy a ir. Llámala. Y con estas palabras, Gregory agarró una vela y la acercó al rostro de Jill. Los presentes se quedaron en silencio, expectantes. La llama de la vela, que hasta ese momento ardía de manera uniforme, de repente titiló y luego volvió a hacerlo. La difunta respiraba. Está viva. Llamen a una ambulancia. A la policía. Gritó Gregory. El funeral de Jill no se llevó a cabo. Llegó la ambulancia y la llevaron al hospital. La policía tomó los datos de todos los presentes y una declaración de no salida hasta que se aclararan las circunstancias. Jill recuperó el conocimiento en el hospital. Se sentía débil y le dolía terriblemente la cabeza, como si tuviera resaca. Jill, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Dijo Mandy, lanzándose hacia la cama. Había estado allí todo este tiempo. Menuda sorpresa. ¿Cómo nos asustaste? Preguntó Jill con voz débil. Miraba a su alrededor en la sala del hospital y no comprendía cómo había llegado allí. Ah, sí, había estado en una cita con Oliver. Se sintió mal. Su vista todavía estaba borrosa. Miraba la habitación, observando el rostro lloroso de Mandy. Algo brilló en su dedo. Jill entrecerró los ojos, esforzándose por ver mejor. ¿Qué es eso? Algo familiar, un anillo. El mismo que vio en la chaqueta de Derek. ¿Dónde está Derek? Preguntó Jill. Está con el médico, respondió Mandy. ¿Y qué tienes en el dedo? Preguntó Jill, con calma. Mandy miró el anillo con miedo y rápidamente metió la mano en su bolsillo. Este anillo me lo regaló papá, dijo Mandy, cerrando los labios. De repente, dejó de llorar. Derek entró en la habitación. Ve. Parece que ella ya se dio cuenta de todo. Lo siento, olvidé quitarme mi anillo, dijo Mandy. ¿Olvidaste?
¿O no te lo quitaste a propósito? Derek miró a Mandy con reproche. Siempre te apresuras, te comportas como una tonta. Cariño, ¿entiendes? Se dirigió a Jill. Salgan, dijo Jill en voz baja. ¿Qué? Preguntó Derek de nuevo. Digo, salgan. Jill gritó con todas sus fuerzas. Mandy y Derek salieron. Jill se inundó en lágrimas de impotencia. Dios mío. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Cuántas veces más la traicionarán? Primero su madre y su padre, luego la persona amada. Y después su amiga. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Jill lloraba y no podía detenerse. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo seguir adelante? Estaba sola, completamente sola. ¿Qué tonta había sido? ¿Por qué no se dio cuenta antes de que su mejor amiga y su prometido estaban tramando algo a sus espaldas como si fueran arañas tejiendo sus redes? ¿Cómo podía confiar en las personas? Y ese Oliver. Ahora Jill entendía por qué su amiga le había publicitado a él con tanto fervor. Quería despejar el camino para sí misma. Por eso la había invitado con tanto ímpetu a esa fiesta. Todo había sido planeado de antemano. Ella había llevado a su primo para que la sedujera. Pero, ¿qué fue lo que salió mal? Pensó Jill. No sabía ni la mitad de lo que le había sucedido. Solo los investigadores, al desenredar todo este embrollo, le contaron la verdad. Resulta que Mandy no había traído a Oliver a la fiesta a propósito. Su llegada y aparición allí fueron realmente casuales. Lo único de lo que era culpable Mandy era de haberse enamorado, como una gata, sí, en un arrebato, del chico de Jill, Derek. Y por eso siempre había tratado de disuadirla de esa relación. El principal actor en este espectáculo era Oliver. Él era el verdadero titiritero de todo esto. Al ver a Jill en esa fiesta, se enamoró, como puede enamorarse un hombre rico que está acostumbrado a obtener todo de la vida de inmediato. Cuando Jill mostró frialdad, Oliver ideó un plan. Le ofreció a Derek dinero por su prometida, pero ¿cómo conseguir a Jill? Junto con Derek, idearon todo este circo. Le dio un potente sedante a Joan, que lo echó en la bebida de Jill. No era de extrañar que Derek fuera anestesista, sobornó a todos los médicos de la ambulancia que llegaron al restaurante y al patólogo en el hospital, que no quiso hacer la autopsia. El plan estaba listo, Jill debía ser enterrada, y por la noche, Oliver la desenterraría y se la llevaría. Una vez que se emitiera el certificado de defunción, Jill se convertiría prácticamente en un ser sin derechos. Dejaría de existir oficialmente, y por lo tanto, Oliver podría hacer con ella lo que quisiera. Derek mataba 2 pájaros de un tiro, se deshacía de la molesta Jill y se casaba con Mandy, cuyos padres tenían buenas conexiones y podían impulsar su carrera en el futuro. No tuvieron en cuenta un factor, y, como siempre, humano. En el mundo había una persona que era muy silenciosa, modesta, que llevaba años enamorada de Jill hasta el punto de la obsesión. Pero no se atrevía a manifestarse ni a mostrar sus sentimientos, porque a esa persona no le era ajeno el concepto del honor. Se llamaba Gregory. Si no lo han adivinado, fue a él a quien Jill fue a visitar por su cumpleaños con Derek. Gregory pensaba que Jill y Derek estaban bien, ya que vivían juntos, y por eso guardó su amor para sí mismo. Cuando vio las listas, el nombre de Jill casi lo mató del horror. Y cuando se enteró de que no hubo autopsia, sospechó que algo no estaba bien y corrió a la ceremonia. Y ya saben lo que pasó después. Así es como el amor salva vidas. Jill yacía en su habitación. Estaba dormitando.
Últimamente, solo hacía eso, dormitar. No porque se sintiera malo por los medicamentos, sino porque simplemente no quería hacer nada. Lo que la asustaba no era la depresión, sino que había comenzado a experimentar una verdadera apatía. Alguien entró en su habitación, ni siquiera se molestó en abrir los ojos para ver quién era, daba igual, enfermera, auxiliar, limpiadora, era lo mismo. Alguien se sentó en su cama y tomó su mano entre las suyas. ¡Oh, Dios! Soy yo. Jill abrió los ojos con horror y casi se sobresaltó. En la cama estaba Gregory, el joven cirujano que le había salvado la vida. Se encontraron la mirada, y Jill vio cuán suaves y cálidos eran sus ojos. Nadie, en toda su vida, la había mirado así. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Mal, dijo Jill. Entonces me iré, dijo Gregory, soltando su mano. No, por favor, no te vayas, quédate conmigo, gritó Jill.